Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Desde el Edén hasta nuestros días y hasta el último día, Satanás ha engañado con el vino de su fornicación a los llamados por Dios, al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Bienvenido, estimado hermano y hermana de esperanza. Continuamos nuestro estudio del libro de Oseas. En esta ocasión meditamos en las perlas del capítulo 7. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Dios está siempre presto a perdonar, a curar las heridas, a sanar todas las heridas que dejan tantas frustraciones, tantos pecados. Cuando David entendió su pecado, entendió que sus huesos se secaban, acudió a Dios, confesó su pecado y sus heridas fueron curadas. Israel no quiso ser curada. Mientras adoraba a Dios por fuera con sus labios, en su corazón estaba lleno de idolatría, lleno de fornicación. Todos ellos son adúlteros, versículo 4, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudado. Hay un tiempo que corre entre el horno que es calentado y la masa que se va preparando, y es el tiempo para la planificación, es el tiempo en el cual la masa todo lo va cubriendo. El horno puede ser comparado con nuestro corazón, el fuego con los deseos no santificados, nuestros apetitos carnales, las pasiones desenfrenadas. La masa podemos compararlo con los malos propósitos, con los planes engañosos, y el tiempo que lleva para leudar la levadura toda la masa, con la forma como nuestros propósitos, nuestros planes se van desarrollando. El pecado no surge noche a la mañana, es producto de un constante ir madurándolo. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. La torta en los tiempos de Israel era una especie de panqueque, a la cual había que voltear rápido para que no se queme. Israel es comparada con una torta no volteada, quemada por un lado y por el otro lado crudo. ¿Qué nos está queriendo decir con este mensaje el profeta? Hay inconsciencia, hay inconsistencia en la vida del pueblo. Decían adorar a Jehová, pero en verdad no adoraban a Jehová, adoraban a dioses falsos, simplemente en forma adoraban a Jehová. Había una religión híbrida en ellos. Estaban con Dios y estaban con el diablo. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Como ya vimos en el versículo 8 de Oseas, Efraín es comparada con una torta no volteada. ¿Por qué? Se habían mezclado con los demás pueblos, habían aprendido de ellos sus idolatrías, y ahora Efraín es comparada con una paloma incauta, fácil de engañar. Acudieron buscando ayuda a Egipto, a Asiria,
y ignoraban que se estaban descubriendo su debilidad, y pronto estas naciones las someterían, las conquistarían, los llevarían al exilio. Incauto, fácil de engañar. Ay de ellos, porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí. ¿Cómo podemos hablar mentiras contra Dios? Negando su deidad, negando su poder, o por medio de la hipocresía que va primando dentro de nosotros. Hablar mentiras contra Dios. Miren cómo es que el vino de la fornicación de la Babilonia de Satanás va haciendo su trabajo dentro del corazón del pueblo de Dios, de los llamados, de los escogidos. Y ya no sienten la diferencia entre ser idólatras y ser fieles a Dios. Van llevando ambos sistemas de adoración a la par. ¿Te resulta algo familiar esto? Versículo 16 dice: volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Como arco engañoso. En otra traducción dice como arco flojo. Como un arco que falla en dar al blanco. Hay una progresiva decadencia espiritual en las personas. Y de esta manera se representa esa progresiva decadencia como un arco flojo, un arco que al principio sirve, pero poco a poco va cediendo y después ya no sirve para nada. No damos en el blanco. Y cuando la decadencia va siendo progresiva, nosotros no nos damos cuenta que nos estamos alejando de Dios. Este es el peligro de la progresiva decadencia. ¿Cuáles son las perlas de Oseas 7? Mencionaba Apocalipsis por el versículo introductorio. El vino de la fornicación de Babilonia, del cual habla Apocalipsis, siempre ha estado, está y estará en acción. Nosotros podemos estar siendo engañados por el vino de la fornicación de Babilonia. Israel fue engañado. Se convirtieron como hornos encendidos. Su decadencia espiritual fue progresiva. La levadura del pecado iba avanzando lentamente y ellos no se dieron cuenta, a tal punto que creyeron en sus engaños. Fueron comparados como tortas no volteadas. Decían ser una cosa. Por un lado, parecían estar cocidos y por el otro lado, estaban crudos. No servían, falsos. Fueron comparados como una paloma incauta, fáciles de engañar. Si nosotros no acudimos a Dios cada día, si cada día no estudiamos su palabra, vamos a ser fáciles de engañar. Vamos a creer fácilmente en nuestras mentiras. Y por último, podemos ser como arcos flojos. Ya no sentimos la diferencia. Ya no damos en el blanco. Pecamos con tanta naturalidad que llegamos a convencernos de nuestra vida de pecado. Cuidado. Oseas 7 es una gran advertencia contra la decadencia progresiva, contra esa decadencia espiritual que es tan peligroso porque llegamos a creer que estamos bien. Escudriñemos sus escrituras, volvamos a Dios, porque solamente Él podrá curar nuestras heridas. Que Dios te bendiga. Amén.